Esta noche nos acompaña el diácono permanente Luis Fernando Chisco, asignado a la Vicaría de San Pedro para la animación bíblica de la evangelización. Bienvenido, Luis Fernando, mm, a este espacio de formación y que vienes a compartirnos aquí esta noche tus conocimientos. Entonces, bienvenido y pues tu presentación. Muchas gracias, Helmut. A todas y a todos, muy buenas noches. Es un regalo especial del Señor poder compartir con ustedes este momento, la experiencia, lo que el Señor va haciendo en el corazón de todos nosotros, pues todos estamos aquí en el camino del servicio. Les invito a que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para este encuentro en la presencia amorosa de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, amado Dios, Padre del cielo, Señor de la misericordia, que en tu infinito amor y fidelidad nos congregas a unos servidores como en esta ocasión, de semana en semana, para poder acercarnos a ti a través de la experiencia de las Sagradas Escrituras. A cada uno de los que estamos aquí congregados, Señor, tú nos has llamado para servirte en tu amado Hijo Jesucristo. Bendito seas tú, Señor Jesús, Hijo de Dios, que con tu encarnación pasaste por el mundo haciendo el bien y mostrando en todo momento, revelando, reflejando el rostro misericordioso del Padre y el plan amoroso de Dios para nuestra salvación. Te damos gracias, Jesús, porque tú con tu acción, con tus palabras, con tus gestos, con tus signos, con tus milagros, fuiste, Señor, mostrando esta voluntad del Padre. Este querer del Padre incorporar a los marginados, a los pequeños, a los de fuera, en el pueblo de Israel, en la comunidad de Israel. Tú, Jesús, fiel a tu misión, fuiste llevado a la cruz y dejaste que tu vida fuese allí entregada, tu sangre derramada, pero ya como consecuencia de toda tu entrega en la misión. Exaltado por el Padre a su derecha, has derramado sobre todos el Espíritu Santo. Hoy clamamos, amado Jesucristo, para que sea renovada la presencia y el Espíritu de todos los que estamos y estaremos en esta aula virtual, para que con tu gracia podamos, Señor, acercarnos a esta experiencia del amor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor, con tus dones y carismas. Ven, Espíritu, ilumínanos, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestros oídos, purifica nuestro labio y nuestro corazón, para que nos des a todos oídos de discípulos y podamos ir haciendo una travesía cada día más clara en la presencia amorosa de ti, que nos llevas en comunión con el Padre y con el Hijo. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Solo
noche esta pequeña agenda. Bien, espero que sea bien. Hemos hecho la oración. Ahora voy a proclamar el texto que ha sido nuestro compañero en este curso para renovar, ambientar lo que venimos haciendo, qué es lo que estamos y hacia dónde vamos. Dice el texto del Evangelio de San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús en Nazareo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a la muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo la habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria Entonces, a ti, Señor Jesús. Renovando el texto que nos ha iluminado, que nos ilumina este derrotero de ser servidores de la animación bíblica, la evangelización, vamos a abordar un poquitito lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué se ha venido haciendo con todas las personas que han pasado acá, que diligentemente han ido presentando esto de animación? El primer tema fue: Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Y allí se nos mostraba algo, nos invitaba a algo importante: la palabra de Dios como camino y fundamento de la animación bíblica de la evangelización. En segunda instancia,
se nos mostró de que Jesús interpelaba y preguntaba, ¿de qué van hablando por el camino? Aquí el tema fue, el pueblo peregrino es el interlocutor de la animación bíblica. Nosotros no llevamos el evangelio, sino que somos unos animadores, servidores de la animación, pero sobre todo ya en ellos está actuando Dios y nosotros vamos a estar en un diálogo con ellos en la experiencia de Jesucristo. El tercer tema era de esta parte del texto bíblico. Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las escrituras se refería a él. Entonces, aquí se nos invita a que conozcamos las escrituras para conocer a Cristo. ¿Sí? Se nos hacía también referencia de que decía San Jerónimo, sentenciaba, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Es allí en ellas donde nosotros podemos encontrarnos auténticamente con Cristo. En cuarto lugar, entonces se nos invitaba a contemplar esta parte. Entró para quedarse con ellos. Lo leíamos ahorita en la narración. La invitación es compartimos nuestra fe en la iglesia, que es casa de la palabra. Esto es algo enorme de poderlo contemplar y poder profundizar cómo la iglesia como comunidad es casa de la palabra, cómo la iglesia como comunidad celebrando la Eucaristía es el lugar primordial para proclamación, discernimiento, enseñanza de la palabra. Quinto lugar, la semana pasada decía, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se lo dio. Ahí estábamos viendo este texto y se nos comentaba el padre Gerson, ¿sí? La importancia de alimentar nuestra fe con el pan de la palabra. Hoy el tema a abordar es, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? La unidad que abordamos hoy tiene por título, los servidores de animación bíblica llevan la palabra en el corazón. Permítame hacer una acotación acá con todo cariño y respeto, por favor. No puse servidores, servidoras, pero ustedes, queridas damas, son las primeras que están en esto. Así que siéntense perfectamente incluidas en este término. Somos todos servidores de la animación bíblica de la evangelización. Y todos estamos llamados a llevar la palabra en el corazón. Saben ustedes muy bien que la Sagrada Escritura no es un libro, no es una biblioteca. Cuando abrimos la Sagrada Escritura nos encontramos con una persona, Jesucristo. Y al encontrarnos con Jesucristo, la palabra que aquí contemplamos, la palabra incluso que escuchamos nosotros en la celebración litúrgica, cualquiera sea ella, es una palabra que se ha de anidar en el corazón nuestro. E incluso cuando ustedes, varios de los que están aquí seguramente son servidores de la proclamadores de la palabra en sus parroquias, cuando se proclama la palabra ha salido del leccionario por sus labios a la asamblea. Ya no está incluso en el leccionario. La palabra pasa en ese momento de la celebración a estar en el oído, en la mente, para anidarse en el corazón de quienes han escuchado la proclamación. Y por supuesto, ustedes que la han proclamado desde antes, la misma preparación del texto, ya han seguramente anidado la misma en el corazón. Y entonces es desde ahí donde nosotros estamos invitados a considerar hoy este tema. Los servidores de la palabra entonces la llevan aquí en el corazón. Hay una identidad de discípulo misionero como servidor de la animación bíblica de la evangelización. El discípulo misionero, todos los bautizados, tenemos que tener una identidad. ¿Y cómo vamos a tener esa identidad? ¿Cómo la vamos a ver? Se nos muestra de un lado, el servidor de la animación bíblica es un creyente tocado por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tocado por la palabra de Dios. No somos indiferentes cuando la escuchamos. Hay la necesidad de la experiencia carismática. Ese primer anuncio, ya volveré sobre él. ¿Sí? La experiencia humana en el servidor de la animación bíblica, de la evangelización, y la experiencia de la fe en el servidor de la animación bíblica. La fe como algo importante.
Un segundo aparte será el ser, el saber y el hacer del servidor de la animación bíblica. ¿Cómo es nuestra misión? Pero para hacer la misión tenemos que saber, y para saber es importante ser, tener esa identidad. Entonces, vamos a contemplar el ser del servidor de la evangelización, el saber del servidor de qué hay que formarse para saber. Luego, el saber hacer la misión propiamente del servidor. Y vendrá también a considerarse aquí la capacidad de asombro ante la palabra. No es la rutina, no, no, no. Siempre habrá novedad y estaremos nosotros, un servidor que en el corazón palpite la palabra, tendrá capacidad de asombro cada vez que se acerca a ella. Y una capacidad, en razón de lo mismo, de celebrarla. Y ser, dice aquí el texto, maestro de oración, pero es decir, ser más bien testigo de oración, testimonio de oración, cómo la vive. Finalmente, se nos va a invitar a considerar un posible itinerario de formación bíblica en ese del servidor, en ese pretender ser, hacer y saber hacer. Muy bien. Pues vamos a mirar esta parte de la identidad. Tenemos, se nos ha dicho, y vamos a ir abordando con mayor claridad poco a poco, la finalidad de la animación bíblica, que es ¿cuál? Promover en la comunidad. ¿Qué en la comunidad? La lectura, la interpretación, la meditación, la actualización, la celebración y el anuncio ¿de qué? De la palabra de Dios. Reitero, leer, ser hombres, mujeres, que busquemos leer la escritura, pero que vamos a hacer una lectura inteligente, ¿sí? Precisamente el mismo capítulo 24 del Evangelio de Lucas, me gusta este versículo, si quieren verlo allá en el 44. Después les dijo, 24:44, después que se aparece Jesús nuevamente a toda la comunidad allí que estaba reunida. Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y miren este tesoro, versículo 45. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. ¿Qué hay que hacer cuando leemos la palabra? Tener la inteligencia para poder interpretar, para poder comprender lo que está escrito allí. Meditarlo, llevarlo al corazón. Y en el corazón, ¿qué me dice a mí hoy esta palabra? ¿Cómo me interpela esta palabra? Y una palabra que me va alimentando, y si la palabra la estoy escuchando allí precisamente en la celebración litúrgica, esa palabra me lleva a que yo pueda participar del banquete eucarístico, de una experiencia de celebración como discípulo misionero, como otro Cristo, asociando que Jesús me asocia, como asocia a su comunidad, a su esposa, la iglesia, y somos con otros miembros de esa iglesia, nos asocia a la celebración. Y en la misma celebración nos va llevando a que seamos partícipes de la misión, pues a fin de cuentas, cuando terminamos la celebración, vayan a la misión, vayan a llevar este tesoro a los demás. Entonces, todo ello, como la palabra de Dios, ¿para qué? Que esta palabra se vaya constituyendo como alimento de edificación de la comunidad completa, de toda la comunidad. Una palabra de Dios o la palabra de Dios que va propiciando en las personas y en nosotros mismos en primer lugar la conversión personal y pastoral. Atención a esto, una conversión personal y pastoral. Y en esto, con el cariño y el respeto para personas que no son aquí de nuestra ciudad capital, pero estamos en un plan de evangelización donde el primer proyecto que hubo del plan se llamaba El Gran Giro y estaba propiciando en ese gran giro la conversión personal y pastoral. No podemos seguir viviendo, se nos dice ahí desde ese plan de evangelización, pero además que es también en una comunión, porque el Espíritu Santo obra en una comunión con el documento de Aparecida, de la importancia de tener una conversión pastoral, de no quedarnos aguardando a que vengan, sino salir, ir a la misión.
ir a edificar, ir a construir, ir a interactuar con la comunidad, con el santo pueblo fiel de Dios, como dice el Papa Francisco, que está allí, incluso en las periferias, no solamente las periferias geográficas de nuestras ciudades, de nuestros campos, de nuestro país, sino también en las periferias del corazón, del alma, donde tantas personas tienen allí sus cuitas, sus desencantos, sus tristezas, sus desorientaciones, pero donde la semilla del verbo también está y necesitan tanto que se le llegue a ellos. Entonces, como decía ya desde San Juan Pablo II, hay que volver a los orígenes, a las comunidades, a la evangelización de los orígenes, que era esa iglesia en salida, esa iglesia en misión. Un cambio de mentalidad en lo personal y en lo pastoral a partir de esta lectura, interpretación y demás de la palabra de Dios. Y finalmente, que esta experiencia vaya encendiendo el corazón de cada uno de los oyentes de la palabra para que vayamos así con todo el fuego y la fuerza del Espíritu cada día a hacer expresión de la presencia de Dios. Y así somos los discípulos misioneros, pero que somos discípulos misioneros también que entramos en la solidaridad con los más necesitados. Ahora, todo esto para que vayamos entre todos construyendo lo que se llamaba antes la pastoral orgánica. Hoy llamamos esta animación bíblica de la evangelización en una estructura que seamos todos en cada una de las distintas aptitudes, los distintos carismas que cada bautizado tiene. Unos están llamados a servir en lo social, el otro están llamados a servir en la parte de la familia, otros quizás en la infancia misionera, otros en el campo, otros en la catequesis, tantas cosas. Cada quien tiene una afinidad especial. El Espíritu va dando en esta vida de iglesia la misión a cada quien. Y de esa misión de cada quien tiene que estar alimentada siempre por la palabra. Y esa animación bíblica, todo y cada una alimentada por la palabra. Y una palabra que es, óiganme, más que no podemos quedarnos pretendiendo que, por ejemplo, para la pastoral de la salud, entonces, ¿dónde está? Está el texto, entonces, que Jesús sanó a la suegra de Pedro, que Jesús le devolvió la vida a la hija de Jairo, que Jesús sanó al paralítico y a los ciegos y al tullido. No, la palabra de Dios no podemos acercarnos ahí como un vademecum. No, cada texto, la palabra nos habla en nuestros contextos. Y sin forzarla, dejemos que el Espíritu nos ilumine. ¿Qué nos dice cada día para cada una de las distintas situaciones que estamos viviendo? Para el distinto ministerio que estamos sirviendo. ¿Sí? Un sacerdote, cuando los diáconos tenemos la oportunidad de predicar cada domingo, la palabra ha de ser novedosa, no porque nosotros seamos novedosos, porque el Espíritu es novedad, porque el Espíritu está cada día moviéndose y actuando en quien predica y en quien escucha, en todos. Es el Espíritu Santo que mueve la iglesia. Bien, ¿cómo vamos a acercarnos un poquitito a esta parte de la identidad de una manera más concreta? Lo que nos propone este librito de la conferencia. 1. El servidor de la animación bíblica es un creyente tocado por la palabra de Dios, se nos propone. Bien, el obispo de un lado es el principal servidor de la evangelización. Él, por supuesto, si hay allí alguien que esté en esa condición de obispo, es porque el Espíritu le ha tocado y le seguirá animando, porque él es la cabeza de la iglesia particular. Sí, en nuestro caso, nuestro arzobispo Luis José, él es la cabeza de esta iglesia. Entonces, él está llamado a implementar en la diócesis que la palabra de Dios sea el alma de la evangelización. ¿Y qué hace para ello? Pues tiene que buscar unos servidores animadores. Y en nuestro caso, por ejemplo, entonces están los presbíteros y los diáconos en esta proclamación de la palabra, pero somos responsables nosotros, corresponsables, más bien diría, de favorecer las iniciativas parroquiales de la evangelización. Pero todos estamos llamados, porque todos somos discípulos misioneros. Todos estamos llamados a ser servidores de ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que recibimos una orientación y una delegación. En nuestro caso concreto, entonces está el señor arzobispo como el gran animador y tiene 3 vicarios episcopales en cada uno de los centros que nos han compartido, el Centro de Comunión y Participación,
el centro de anuncio de la fe y el diálogo y el centro de la dimensión social. Y allí entonces hay unos equipos responsables. Entonces en nuestro caso tenemos al padre Gerson, que es el responsable de esta área de la animación bíblica de evangelización, por delegación del señor arzobispo. Y nosotros en equipo, todos los que estamos aquí reunidos, cada cual en su diócesis, siendo el caso, aquí en nuestra arquidiócesis de Bogotá, en cada una de las vicarías, en cada una de las distintas expresiones de la animación bíblica, estamos en comunión para ver cómo es que la palabra nos va iluminando y nos va llevando y sobre todo nos va ayudando a tener identidad propia de servidores de la palabra. Las consagradas y los consagrados, por supuesto, de una manera muy preferencial, están al servicio de la animación bíblica de evangelización. Y todos los fieles laicos, todos los bautizados, discípulos misioneros, ya iremos a abordar un poquitito más adelante lo que es esta condición de discípulos misioneros, unos y otros considerados y esto, ¿qué tienen? Son corresponsables con el resto también en la tarea del anuncio del evangelio, el anuncio del evangelio. Y miren ustedes que por todo lado voy a resaltar en verde lo que se refiere a palabra de Dios, al evangelio, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener impregnada la vida de la palabra. Y cuando hablamos de palabra con mayúscula, estamos hablando del mismo Jesucristo. Les decía, encontrarnos en la escritura es palabra de Dios, pero no es la palabra es Jesús, la palabra es Jesucristo. Y entonces cuando hablamos de la palabra es Jesucristo llenándonos todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Todos entonces somos servidores de la animación bíblica de evangelización y desde esa experiencia estamos llamados a vivir la vida al ritmo de la palabra que nos va transformando cada día más en discípulos misioneros. Ya vamos a ver ahorita más adelante cómo la importancia de atender el llamado de la búsqueda y qué es lo que va haciendo Jesús con nosotros en esa condición de permanecer, de estar con Él, estar con la palabra, para ser cada día más auténticos discípulos y por consiguiente misioneros. Cultivando una gran familiaridad con ella, con la palabra, una gran familiaridad, que podamos irla conociendo cada día más, que sepamos en un momento dado, vamos en algún transporte público, qué sé yo, y estamos en alguna oficina, no tengo la Sagrada Escritura a la mano, aunque ahora hay la gran ventaja del teléfono, que tenemos textos a la mano con facilidad, pero supongamos que no. Pero mire, cuántas veces ustedes sabrán varios textos que recuerdan. Y muchas veces estamos en determinada circunstancia y nos puede llegar a la mente esa palabra que nos va, porque es familiar con nosotros, nos va recordando, nos va alimentando, nos va llenando de su presencia, de su amor, de su luz. Se deja interpelar por la misma. Un servidor no simplemente, qué interesante, sí, y dijo esto, no. ¿Y a mí qué? ¿Cómo voy yo aquí? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me quieres decir tú, Señor? Dejo interpelar por la palabra. Bien. En esta identidad, un segundo punto importante, la necesidad de la experiencia carismática. ¿Cómo es de fundamental esto? ¿Sí? Muchas veces hablamos de un retiro carismático. No, ya tuve mi retiro. Ya. No, esto es continuo. ¿Sí? El camino de formación del servidor de animación requiere volver al querigma, a esa experiencia fundante, esa experiencia de encuentro. ¿Cuál es el querigma? El anuncio de Cristo muerto y resucitado para la salvación de todos, incluyéndose cada quien. Volver a esta experiencia, la novedad de la palabra. Yo cuando alguna vez tengo oportunidad de predicar y entonces que llegamos a Cuaresma, otras Cuaresma, no, otras Cuaresma no, llegamos a Cuaresma. La Cuaresma cada año tiene que ser una experiencia mía de cada quien, de cada bautizado, donde vamos subiendo un escalón en nuestra relación con Dios. Igual también el caso de la Pascua que vamos a celebrar ya prácticamente en 10, 12 días, iniciaremos la Semana Santa y entonces tiene que ser novedosa. No otra vez el Evangelio, otra vez la pasión, no, otra vez no, hay novedad. ¿Sí? Y de alguna manera quizás esta celebración de la Semana Santa sea una oportunidad de volver al querigma, cada uno de nosotros que no podemos estar quizás todos presentes en los templos y demás, pero sí poder recapacitar, poder sacar el tiempo, ¿sí? Nada de televisión, nada de película, nada de no sé qué. Óigame, un momento de un retiro que podamos volver al querigma,
a ese anuncio de Cristo muerto y resucitado. Es decir, muerto, ¿por qué? Porque tuvo una vida coherente, tuvo una entrega en su misión, y resucitado porque está hoy en medio de nosotros, porque está hoy dándonos aliento de vida. Eso es importante en nosotros, porque en la medida que tengamos la renovación de esa experiencia carismática, nos va abriendo cada día más a la comprensión de todas las escrituras que vamos a ver que son inagotables. Da vida a la palabra en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Un texto que nos llegue, una palabra que nos llegue al corazón, se va encarnando en nosotros por medio del Espíritu. En la medida que reunimos esta parte querimática, ¿sí? El querigma es la experiencia del encuentro con Cristo. Jesús, ¿qué fue lo que vino a anunciar? Jesús anunció su querigma. ¿Cuál fue el querigma de él? El encuentro con el Padre desde su condición humana. Jesús de Nazaret, en su oración, encontró la relación con el Padre. Abba, mi Padre dice esto, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y todo lo que Jesús hizo en su vida terrenal fue reflejo de su experiencia querigmática con el Padre. Y nos ha dejado a nosotros, por medio de los discípulos, la experiencia querigmática con él. Y teniendo la experiencia querigmática con él, con la fuerza del Espíritu, tenemos la fuerza, la experiencia querigmática con el Padre. Sabernos hijos del Padre, entrar en la relación amorosa con el Padre. Papá, soy tu hija, soy tu hijo. Este es los regalos más preciosos que Dios nos concede en ese derrotero de ir caminando por medio de su Sagrada Escritura a la luz del Espíritu. Propicia que el encuentro personal y comunitario con él, a la luz de la palabra, traiga esto. Atención, tenemos nuestro encuentro personal en los momentos de oración personal, pero tenemos un encuentro comunitario de distintas instancias. Ay, cómo sería de importante saber reconocer que la celebración eucarística es una oración de comunidad, de pueblo de Dios. No es mi misa, ¿no? En nuestra celebración, no voy a ir a misa, no voy a celebrar la vida de fe con mis hermanos, encontrarme en el templo parroquial con las gentes de mi comunidad es el gozo y alegría, y hay que tener sentido de pertenencia a la parroquia. No es igual celebrar la misa el domingo en mi parroquia que ir a otra parte, no, porque es que hay este sentido comunitario. Y entonces también, aparte de ahí del templo, hay el sentido comunitario quizás en el ministerio de los proclamadores, o en el ministerio de los ministros de la comunión, o en los catequistas, o en la pastoral social que atiende al necesitado, al pobre necesitado en los alimentos, o en la salud, o en los enfermos, o en los ancianos, en tantas partes. Cada uno de esos momentos es una comunidad, y allí se nos propicia el encuentro fraterno, auténtico con Cristo a la luz de la palabra, y vamos conociendo que el Señor sana, perdona, salva. Siglo XXI, sana, perdona, salva. Ahí, el encuentro con la palabra. Descubrimos la fuerza que tiene la palabra. ¿Para qué? Para transformar nuestra historia en historia de salvación. Dios interviene en nuestra historia. Dios nos acompaña en la historia. Y esa es la dicha, las escrituras, esa es la gran dicha. Nosotros en las escuelas que yo estoy acompañando tenemos una como un eslogan. No venimos a aprender Biblia, sino a aprender a entender, a leer la acción de Dios en mi vida a la luz de la palabra. A poder comprender que Dios está actuando en nosotros a la luz de la palabra. Y eso se hace historia en nuestra vida, y es historia de salvación. Ahora, este encuentro que se va propiciando va dando crecimiento y significado en la vida del servidor. Esa identidad va cada día comprendiéndose y entendiéndose más lo que es, y lo impulsa, atención, lo impulsa desde esa experiencia a comunicar, dice el documento de la Aparecida, por doquier, por desborde de gratitud y de alegría, el don del encuentro con Jesucristo. Y quizás, atención, quizás no tenga que decir, oh, yo me encontré con Cristo. Decía San Francisco de Asís alguna vez a sus monjes, hermanos, vayan a evangelizar en la ciudad, allá donde estaba, cerca de la próxima, vayan a evangelizar en la ciudad. Y si es necesario, hablen. La evangelización no tiene que ir a dar un discurso. Es que por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro, que se nos note. Sí, que se nos note
en nuestra manera de hablar, nuestra manera de negociar, nuestra manera de actuar en cada una de las cosas, vamos dando por el borde, ¿sí? Cómo somos presencia de Jesús, del borde de Jesús en el mundo. En tercer lugar, la experiencia humana del servidor. Todas las dimensiones humanas del servidor, la parte afectiva, todos nosotros tenemos sentimientos, afectos, ¿sí? La parte psicológica, la parte espiritual, todas han de ser iluminadas por la palabra. Cada uno de nosotros es un universo, hermanos, hermanas, cada uno. Cada uno somos todos servidores en construcción. No hay ninguno que haya sido ya terminado, construido. Llamo yo, estamos inacabados. Todos en constante construcción. Por eso tendremos una que otra dificultad en cualquiera de estas áreas, pero nos va iluminando la palabra. Y por eso también entonces es novedad cada cuaresma, que nos invita a reflexionar en alguna de las áreas de nuestra vida, qué habría que cambiar o mejorar, qué habría que dejar. Y entonces la luz de la palabra voy encontrando qué. Y entonces acudiría a Dios, Señor, Señor, ayúdame en esto. Aquí tengo yo un problema. Ayúdame, Señor, a mejorar. Ayúdame, Señor. Digámoslo con toda franqueza. Ayúdame, Señor, a ser santa, a ser santo. No es andar con los pies por allá arriba. No, no, no. En la tierra. Pero buscando cómo entender esa palabra en la vida de cada quien. La palabra da sentido pleno a todos los ámbitos de cada uno de nosotros. En todos los ámbitos, lo individual, la persona, ¿sí? Se va sintiendo. Mire, cuando Jesús dice allí, la paz os dejo, Juan 14:6, la paz os doy, no la como la da el mundo. Esa paz es la armonía total del ser. Dios nos creó en una armonía en la gracia natural. Cada quien sentirse, qué dicha, soy varón, soy mujer, nací en tal parte, en tal época, mi familia, soy ya, gracias a Dios, soy lo que soy, bendito sea, me ha dado la vida, gracias. Me siento bien con mi familia, me siento bien con mis semejantes. Por supuesto, tengo una relación con Dios y tengo una relación en la creación. Esa es la armonía. Y entonces todo ello está desde la palabra, entiendo yo, ese sentido en cada uno de los aspectos de mi existencia. Jesucristo, atención a esto hermoso, está dispuesto, nos propone, y decía, quiere, como si fuera algo como imperativo. Y yo digo, es que es tanto el amor de Jesús, que Jesús propone el Evangelio, no lo impone. Y entonces está allí dispuesto a asumir toda la existencia humana de cada persona, toda. No, que no dejemos nada por fuera. No falta por alguien que diga que se fue de rumba. Jesús, bueno, hoy de rumba, camina conmigo. Habrá actuaciones que no sé hasta dónde, pero involucrarlo en todo, ¿sí? En los negocios, en la vida de fe, en la vida de familia, ¿sí? No en el sentido de, Señor, toma tú la rienda de mi familia. No, la rienda tiene que tomarla usted si es papá y usted si es mamá, ¿sí? Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, pero sí nos asiste con su gracia, sí nos ilumina con su palabra, ¿sí? Y desde esa experiencia asume nuestra existencia en cada uno de nosotros, pero nos da y está desde nosotros, en nuestro interior, dándonos todo lo que nosotros tenemos que hacer. Nos asiste con su luz, con su fuerza. Un cuarto elemento, la experiencia de fe del servidor de la animación bíblica de la evangelización. La palabra que me faltó subrayar está aquí en esta página. Ocupa, resaltarla, ocupa el lugar central en la experiencia espiritual. ¿Qué podemos hablar aquí de la espiritualidad? Somos seguidores de Jesús animados por el Espíritu Santo. Esa es nuestra espiritualidad. No podemos mezclar en nuestro interior nada de cosas extrañas porque no las necesitamos. Dios es plenitud total. Entonces, esta experiencia espiritual está iluminada, asistida por la palabra. Ahora bien, ¿qué hay que hacer con ella? La escucha con corazón bien dispuesto. Y esto de la escucha, seguramente ustedes lo saben ya, es precioso de la experiencia de la Biblia. El Shema Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Escucha con corazón bien dispuesto. Captar, anidarlo en el corazón. ¿Qué me dice? Dejarme irla rumiando. Por allá en el Salmo 1, que lo traía a colación también el padre Gerson la semana pasada, que es precioso. Medita su ley día y noche. Quizás desde la formación de hace algún tiempo, yo tengo un hábito que es acostarme con los textos bíblicos del día siguiente. Entonces, de noche, pues voy meditando. Cuando uno de pronto se vea más, tiene un buen tema, meditar esa palabra. Y esa palabra sí, vamos conservándola y va dando fruto con perseverancia. Habrá cosas que hoy me dicen tal, y a lo mejor en unos 15 días no me acuerdo qué, pero ya hizo su obra, no lo duden, ya hizo su obra. Es como ustedes se acuerdan que desayunaron hace 15 días. A lo mejor si tiene hábito que todos los miércoles desayunan tal cosa, yo sí me acuerdo. Pero si de pronto no hay el hábito así regular, o almorzaron, o tuvieron, qué sé yo, no nos acordamos. Pero ese alimento que tomamos ha hecho ya su parte nutritiva en nuestro organismo, sin duda alguna. La santa palabra de Dios hace su obra en el corazón de cada uno de nosotros, así no nos acordemos. Nosotros debemos acordarnos de cuántas homilías nos han dicho, cuántas cosas nos han llegado, y al final poco nos acordaremos. Pero si ustedes no hubieran asimilado buena parte de todo ello, no estarían aquí, hermanas y hermanos que están aquí en este proceso de escuela de animación. No estarían acá, porque la palabra ha hecho su obra. La han escuchado con corazón bien dispuesto, la van conservando y va a dar fruto. Ahora, ¿qué es lo importante? La perseverancia. Perseverar, perseverar, constantes. No hoy sí, mañana no puedo. Qué pena que no pude. No, pongan en manos de Dios. Señor, ayúdame. Dame constancia, Señor. Por favor, ayúdame a programar mis agendas, a programar mis cosas para que yo tenga siempre este tiempo dispuesto para ti en este encuentro. Si tengo este encuentro semanal, tengo este otro encuentro, sí, cuáles puedo asumir, cuáles no puedo asumir más. Tengo mi selección eucarística, cada cosa, que haya perseverancia. Y eso da el fruto sin duda alguna. Y ven ustedes por allá en Pablo, en el capítulo 1 de Corintios 12, que habla ya del atleta, perdón, sí creo que no, el capítulo 9, habla del atlético. Eso es espectacular, la perseverancia para poder conseguir. Capacita para responder con corazón noble y generoso al llamado del Señor. Es que la palabra nos va enamorando. Es una experiencia de encuentro de amor, como diría Santa Teresa de Ávila. Orar es hablar de amor con quien sabemos nos ama. Entonces, la palabra pues es el inicio de la oración, sin duda alguna. Él me habla y yo le hablo. Decía por allí también un feligrés de San Juan María Vianney, que iba a la adoración y se quedaba mirando al Santísimo Sacramento. Y el curita fue y le dijo, y bueno, ¿y usted qué es lo que hace aquí? Sí, siempre aquí sentado, aquí no veo que lea ni nada. No, yo lo miro y él me mira. Así la palabra, él me habla y yo le hablo. Entonces, estar siempre en eso, y atención, nos va enamorando. Miren que hay una otra figura muy recurrente en la Biblia para hablar de la relación de Dios con el pueblo de Israel, y es la pareja. Dios es el esposo, Israel la esposa. Y va jalonando a lo largo de todos los tiempos esa relación de pareja. Y en otros también. Miren, oiga, un encuentro de dos enamorados. Alguien que por primera vez va a cortejar a una niña y comienza a hablarle algunas cosas de quién es, etcétera. Poco a poco va entrando esa relación con la persona, hasta que ambos van sembrando de amor su corazón y se va encendiendo en ese amor y llegan a formar un matrimonio quizás. Esto es lo que va dando la palabra. Así como la relación sentimental, el diálogo de la pareja va dando en un corazón generoso y se van capacitando para formar un hogar, también con Dios la palabra nos va capacitando para un día decir, sí Señor, yo quiero. Sí Señor,
heme aquí para hacer tu voluntad, como dice en el Salmo 36. Heme aquí para hacer tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, dice la Virgen María. ¿Sí? Jesús también, según por allá en la carta de los Hebreos, perdón, en la homilía de los Hebreos, va a decir, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Con la fuerza del Espíritu se asume el estilo de vida de Jesucristo. Jesús, camino, verdad y vida, no es una retórica, no. Jesús es un camino que hay que ser discípulo suyo, hay que ir detrás de él. ¿Cuáles son las actitudes de Jesús para yo ir asumiendo las actitudes de Jesús? Ahora bien, no las actitudes de Jesús del siglo primero, no, porque Jesús estuvo allá. Hoy Jesús nos ilumina para nosotros vivir hoy el siglo XXI. Y atención a esto, es algo personal. ¿Y qué haría Jesús hoy? Yo les digo a las personas, nada. Jesús no haría nada porque Jesús vivió hace 20 siglos. La pregunta es, ¿qué hace usted hoy que es Jesús hoy? Hoy Jesús nos habla para hacer presencia suya hoy en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros hoy? ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la fuerza del Espíritu, asumiendo el estilo de Jesucristo. ¿De qué? Las actitudes de Jesús. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros hoy, creyentes cristianos, en este siglo XXI? ¿Y cómo transmitir a otros esta experiencia? ¿Sí? Como dice también, un también fue el Papa Benedicto, no fue Francisco Nomás que lo dijo, llamar a ser cristianos no por proselitismo, sino por atracción. Que nos vean, ¿sí? Y que seamos como las flores que caen a las abejas. ¿Sí? Óigame, ¿qué se unta usted? ¿Usted por qué está alegre? ¿Usted por qué tal cosa? Eso es ir impregnando poco a poco. Ahora vamos a mirar el ser, el saber y el hacer del servidor. Primero, el ser del servidor de la ave. Servidor, servidora. De un lado, se funde en el llamado del Señor. Yo tengo aquí unos textos de Marcos 1:17 que el Señor llamó, vengan conmigo los haré pescadores de hombres. Pero hay otra experiencia en Juan 1:38-39, y es que hay quienes buscaban, es una manera distinta de presentar el discipulado. Entonces eran discípulos de Juan y del Bautista, y Juan les dice, he ahí el Cordero de Dios, y entonces se van detrás de él. Entonces dice allí el versículo 38, dice lo siguiente, Jesús se volvió y al ver que le seguían le dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, ¿dónde vives? Le respondió, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos la hora décima. De un lado, el llamado de Jesús. De otro lado, también puede ser la búsqueda. Estamos en la búsqueda, pero una u otra manera llega al encuentro con él. A un encuentro que es una convivencia con él. No es simplemente un soslayo ahí de pasadita, no, sino está invitado a pasar con él el tiempo. En Marcos 3:13, y aquí se va a decir que eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos. Es decir, la convivencia. Y estamos todos llamados entonces a tener esa experiencia de un encuentro vital con Cristo. Un encuentro vital que haga arder el corazón. Y entonces en aquel encuentro de Juan 38-39 eran dos, Andrés y otro, dice, y Andrés era el hermano de Simón y de una vez salió a invitar, oye, hemos encontrado al Mesías. Por supuesto nos ponen aquí unas horas y demás, pero no lo importante que si fue unas horas y ya entendieron, no, quizás sea un proceso largo, quizás ustedes llevaron un tiempo, lo estén llevando, ¿sí? Y además, quizás un día tuvieron el querigma, retiro querimático y como que se ha diluido, se han olvidado y necesitamos renovarlo. Eso es una constante de Dios, es un caminar constante, perseverante, con los oídos atentos, el corazón palpitante para saber cómo y qué nos dice el Señor cada día, estando con Él, estando con Él. Entonces, estando con Él, vamos a aprender, vamos a aprender. Y entonces es estar con Él el inicio de un camino discipular que llevará finalmente a confesar su fe en Él. Entonces, aquí en Juan 1:49 van a llamar después allá a Bartolomé, que aquí va a ser Natanael, y tú vas a reconocer, ¿sí? Le respondió, tú eres el rey de Israel, Jesús, ¿sí? Tú eres el Hijo de Dios, el rey de Israel.
pero hay unos textos más bonitos. Bueno, aquí me equivoqué, esta cita que hay acá. Es Juan 20:28. Aquí esto no es Juan 29:28, sino Juan 20:28, que es Tomás. ¿Cómo hace su proceso de crecimiento discipular que va a decir, Señor mío y Dios mío? Por favor, aquí tengan en cuenta esto que no es, aquí no es 29, sino 20. Por favor, corrígeme allá. Aquí es 20:28, no es 29. Bien, esa experiencia. Vamos a confesar nuestra fe a Jesús como Señor. Vamos en ese crecimiento. ¿Sí? Y cuando decimos Señor mío y Dios mío, no es una expresión de labios, sino una experiencia del corazón. Y una experiencia del corazón donde yo me reconozco criatura, pequeño, sencillo, necesitado de Dios. Me reconozco hija de Dios, hijo de Dios. Claro que hay que reconocerse eso, porque lo somos, pero que lo somos por gracia, que lo somos por don de Él, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos. Nos va llevando a considerar algo fundamental, la importancia de la constante renovación del encuentro. Lo decía a partir de esta experiencia, la importancia de la renovación del encuentro. Desde un testimonio personal, ¿sí? De nuestra vida, un anuncio del querigma en cuanto que me ha impactado y una acción misionera de la iglesia. En todas esas áreas debemos tener esa renovación constante del encuentro. El testimonio de vida comunitaria, en eso cómo nos cuesta, cómo tenemos de dificultad a nivel de los pequeños grupos parroquiales, las disensiones que se dan, cuánto tenemos que hincar rodilla para decir, Señor, danos un corazón generoso, un corazón servicial, un corazón fraternal, un corazón que no esté juzgando, sino un corazón que esté construyendo, dejando que Él vaya haciendo su obra en nosotros. El segundo punto es el saber del servidor de la animación bíblica de la evangelización. Para ser servidor hay que saber, indiscutiblemente. De un lado, la meta. ¿Cuál es la meta? La de conducir a otros al encuentro con Cristo por mediación de la palabra, nos decía la semana pasada el padre Gerson. El objetivo principal era ese. ¿Sí? Conducir a otros, ayudar a otros al encuentro. Bien. En la medida que el discípulo conoce y ama a su Señor, podrá hacerse eso. Conocer, ya saben que es, lo reitero, es entrar en intimidad, profunda intimidad con el Maestro. Bueno, y ama, desde esa experiencia, ama a su Señor. ¿Y qué es amarlo? Es amarlo no desde los sentimientos, desde las, ¿qué diría yo? Desde las emotividades, sino del ágape, del agapao, de salir de mí, de salir de sí al servicio, de salir a la entrega, de servir al Señor como lo voy siguiendo. Capacidad de discernir los signos de los tiempos. ¿Sí? El saber discernir los signos de los tiempos en que estamos y cómo podemos llevar la misión hoy aquí para encontrar la mejor forma de anunciar a Jesucristo en el contexto de hoy, en cada uno de sus ambientes. No es lo mismo aquí en Bogotá que en Girardot o que en Medellín o que quizás por allá en las partes de Chocó. No es lo mismo en el barrio tal que en otro barrio quizás. Cada uno, cada circunstancia, cada pastoral. Conocer en profundidad el contenido del mensaje y comunicará. Entonces, conocer en profundidad esa experiencia, el encuentro con Dios en la palabra y a partir de esta palabra, qué es lo que el Señor nos dice y qué es lo que podemos comunicar a nuestros hermanos. Otro aspecto importante, el saber hacer del servidor. No solamente es saber cosas, sino cómo hacerlo, cómo hacerlo. Y entonces hay que saber la capacidad de trabajo en equipo. No hay nadie, no, usted sabe, yo pues vaya y usted haga la misión. No, somos enviados por el arzobispo a través de nuestro párroco, a través de nuestro coordinador, a través de quién y con quién vamos a trabajar y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Jesús mandó de dos en dos y los envió a Él. No dejó caer a nadie suelto, ni Pablo tampoco dejó a nadie suelto. ¿Cómo lo mandaba y con qué, digamos, instrucciones y de qué manera? Buscar a la luz de la palabra
estrategias conjuntas, es parte del discernimiento para encontrar respuestas a los problemas y darles un nuevo sentido. Hay dificultades, pero hay que darle sentido a las dificultades, cómo orientarlos, cómo encontrar. La palabra nos va ayudando en todo ello. La capacidad de asombro ante la palabra. Sí, miren, Dios se nos revela en la palabra. Dios se nos revela, lo encontramos, algún día lo escuchamos seguramente, nos revela a través de las palabras y los hechos. Pero indiscutiblemente la Sagrada Escritura es la carta del amor de Dios para nosotros. Y allí nos habla el Padre. Entonces, tenemos que, óigame, no, el Evangelio del Camino, sí, cada que lo vamos a recitar de memoria. Óigame, y seguramente varios de los que son cambiados de memoria lo recitan de memoria, pero se quedó en eso, en como no hacer de memoria. No. Mira, incluso a los que hacemos la liturgia de las horas, hacemos unos himnos que son diarios. Por ejemplo, el Magnificat, ¿sí? El Benedictus, que es la oración de la exclamación de Juan, perdón, ay Dios mío, el papá de Juan el Bautista se me cruzaron los cables. Zacarías. Lo hacemos a diario, pero nos invitan a hacerlo desde la lectura, para que no sea una pronunciación mecánica. No, quizás leyendo y nos dice algo. Cada día haya novedad. Entonces, capacidad de asombro ante la palabra, aunque ya la haya escuchado. Provoca diversas reacciones esta palabra. Algunos la rechazan. Tenemos Juan 1:12. Entonces, los que no la rechazaron, en 12:48 también va a decir por allá que unos no quisieron escuchar a Jesús. Otros la aceptan con alegría el Espíritu Santo. Entonces está el texto en 1 Tesalonicenses. La acogen y dan frutos. Entonces dan gracias Pablo porque ha dado frutos y sigue dando frutos. ¿Cómo es de importante los frutos de la palabra? Soporta duras pruebas por su anuncio. Pablo las tiene que soportar y quizás nosotros también tengamos que soportarlas. Habrá desengaños, habrá falsas situaciones complejas, ¿sí? Pero hay que seguir, hay que continuar. Siempre una actitud humilde de escuchar al mismo Señor. En esta prueba, en esta dificultad, Señor, ¿qué falta cometí? ¿Qué error cometí? ¿Dónde no fui acertado? ¿Dónde estuvo quizás de un momento deficiente en mi exposición? O qué sé yo, cada cual. Pero habrá duras dificultades, hay que soportarlas. Hay que dejarse sorprender por la novedad del Evangelio. Siempre será novedad, que tiene la capacidad de iluminar las diferentes circunstancias de la vida presente. Dice allí Isaías 43:9, sí, yo hago todas las cosas nuevas, hago todo nuevo. No lo notan, que estoy haciendo todo nuevo allá en el Antiguo Testamento. Y va a decir en el Apocalipsis, Jesús allí, ya resucitado, en el Apocalipsis 21:5, yo lo hago todo nuevo. Hay novedad siempre en la palabra. La riqueza de la palabra es inagotable. Un santo diácono San Efraín dice que la palabra es como una gran peta de una mina, que le da, y si usted logró sacar un poquitico de material, pues siéntase gustoso porque ahí tiene algo y puede volver después que ahí hay más. O también lo compara con un arroyo y quiere calmar su sed, vaya y tome un poquito del agua del arroyo que va a calmar su sed y no pretenda agotar el arroyo, porque no, es la palabra que seguirá circulando y usted podrá volver otra vez a tomar y calmar la sed. Es inagotable la palabra. Ahí la Escritura nos enseña que la palabra puede ser además reinterpretada. Y de hecho, el Nuevo Testamento es en muchas de sus citas reinterpretación de lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Lo que estaba allí propuesto como el Mesías, que estaba propuesto como el día del Señor, etcétera, se van a reinterpretar a la luz de Cristo. Y hoy nosotros lo hacemos también así. Leemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento desde esta realidad del Nuevo y miramos hacia atrás y entendemos lo que hoy nos dice la palabra del Antiguo Testamento como novedad hoy. Una capacidad celebrativa y ejemplo de oración. El servidor de la animación bíblica es también una persona que educa al pueblo en la lectura. Hay que transmitir la forma de leer, en la escucha, la meditación y la celebración de la palabra. La experiencia, esto que está diciendo aquí con esto, la experiencia propia de cada uno de nosotros.
porque hacemos la lectura orante, porque vayamos de la Eucaristía. Esa experiencia es la que tenemos que ir a compartir con otros para que poco a poco vayan haciendo el mismo camino. Capacidad de acompañar, atención espiritualmente a sus hermanos. Esa es una importancia grande que le están dando ahora a esta experiencia de acompañamiento espiritual. No es orientación, es acompañamiento, que puede ir entendiendo cada quien en la lectura qué le dice en un momento dado la palabra para su vida. ¿Cómo lo hace? Ayudándolo a descubrir la palabra de Dios como esa fuente de vida que fortalece la fe, renueva la esperanza y enseña a vivir la caridad fraterna. Fe, esperanza y caridad, las virtudes teologales que vienen de Dios y que por la palabra misma se nos va ayudando a cultivar. Y con que se interesara por cultivar una de las tres, cultiva las tres, porque todas van entrelazadas. A partir de eso, de la palabra. Celebra la palabra y enseña al pueblo a celebrar la vida con sus tristezas y alegrías a la luz de ella, de la palabra. Celebrar la vida, ¿sí? Y la vida trae altibajos, pero ahí está siempre Dios con nosotros y nos ilumina con su palabra. Enseña a discernir la presencia y acción de Dios en la propia historia de cada persona a la luz de la palabra, que le decía hace un rato. Venimos a aprender a leer la presencia y acción de Dios en mi propia historia a la luz de la palabra. Eso es lo que nosotros debemos tener como esencia de nuestro acercamiento a la palabra. Y se nos habla aquí, finalmente, de un itinerario de la formación bíblica. Punto de partida. ¿Quién puede abordar una formación bíblica? Es que tenga ardor en el corazón por la palabra, que tenga pasión por ello, que quiera realmente conocer y entender cada día más. No por volverse un perito en la Biblia. No sirve volverse un perito en la Biblia. Sirve es ser un humilde, pero ardoroso servidor de la misma, pero que para poder entender e interpretar hay que formarse cada día más, porque la Sagrada Escritura fue escrita en un contexto tan distinto del nuestro y tan distante en la geografía a más de 10,000 kilómetros de acá, pero distante en la época, 2000 años. Distante en la cultura, toda la cultura del Medio Oriente tan distinta de la cultura occidental. Hay que ir hasta allí para abordar todo esto y entonces ir aprendiendo. Aquí unas pequeñas pautas nada más, pero realmente, mire, si algo hay es que hay por todo lado propuestas de formación bíblica, pero sí hay que tener algo, permítanme decirlo, sistemático, que ir abordando poco a poco y no picar aquí y allá, quizás no seamos más. Sin embargo, cada quien va viendo cómo lo va haciendo. Busca a alguien que lo oriente y cómo hacer esta formación. Introducción general a la Biblia, formación, clave de lectura, valorarla como palabra de Dios, ¿sí? Conocer las herramientas necesarias para interpretarla y actualizar la Biblia. Aunque mucho trabajo está hecho por los exégetas, pero hay que acercarnos a esos comentarios y poder hoy contextualizarla para nosotros. Favorecer una actitud de acogida y adhesión a la palabra. Es decir, con esto estamos esperando que ustedes cada día les abra más el corazón y que quieran adherirse más a toda esa propuesta que hay de animadores de animación bíblica. Desarrollar una actitud de permanente referencia a la palabra y a la revelación del plan salvífico de Dios para la persona humana. Que nuestra vida toda esté impregnada, iluminada por la palabra y que en ella sabemos que hay un plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros y para la humanidad completa. Y la salvación no se refiere a que ya que me muero, vaya para el cielo, vaya para el infierno. No, la salvación consiste en vivir aquí, el cielo aquí y ahora, el reinado de Dios aquí en el corazón, y estamos ya viviendo la salvación de Dios. Finalmente, orientar y estructurar la vida personal y comunitaria desde la escucha de la palabra de Dios. ¿Sí? Óigame, dedicarle no unos minutos a la ligera. Cómo preparar en sus comunidades la oración cuando se van a reunir. Cómo quizás, oiga, hermanos, preparemos tal texto de la Biblia o la liturgia de ese día o del siguiente domingo. Leámosla, meditémosla y llegamos allí ya con un buen camino recorrido y cómo ser humildes, no acaparar, sino como si hay alguien que tiene que coordinar y que tiene
pues por supuesto la vocería, pues que lo hará lo propio, pero cómo aportamos y vamos construyendo comunidad a partir de la escucha de la palabra. Primero individualmente escucha la palabra y después compartes. Hasta aquí esta pequeña, pero un poquitito larga presentación, larga exposición. Mil gracias por su compañía. Y ahora, Helmut, por favor, dinos tú lo que sea pertinente. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando, por compartir con nosotros todo ese conocimiento y animarnos a seguir enamorados de la palabra. En este momento, pues habilito el chat para que quienes quieran compartirnos con nosotros sus dudas, las puedan escribir en el chat o levantando la mano. Para quienes se unieron un poco más tarde, les recordamos que esta noche nos acompaña el diácono permanente Luis Fernando Chisco, asignado a la Vicaría de San Pedro para la animación bíblica de la evangelización. En este momento, John Douglas levanta la mano. Le voy a dar el acceso para que active su micrófono y comparta su pregunta. Buenas noches. Buenas noches, John. Don Luis Fernando, no es tanto una pregunta que le quiero hacer, sino un consejo. Pues yo llevo caminando en este proceso hace muy poco tiempo. En estos momentos, para ser un verdadero, para ser un verdadero, ¿cómo le digo yo? Ay, se me fue la palabra. Un verdadero servidor de la palabra. ¿Qué consejo usted me da? Porque como me siento como si estuviera como en el colegio por primera vez, como un párvulo. Entonces, tengo muchas preguntas, pero pocas respuestas. Y de pronto hay muchas personas que de pronto en este camino está igual que yo. Pero entonces quiero un consejo suyo para qué puedo hacer para obtener todas esas respuestas que tengo en mi mente, para el día del mañana poderle dar una respuesta exacta a las personas que yo vaya a evangelizar. John, permíteme preguntarte, ¿por qué estás aquí esta noche? Yo, para aprender. Bueno, ¿aprender qué? ¿Por qué viniste? ¿Qué supiste? ¿Qué te anima a aprender? ¿Aprender qué? Aprender de la palabra de Dios, a conocerlo. Okay. Entonces, ¿cuál es lo que necesitas para ser un buen animador? El interés que tú tienes, el querer. ¿Sí? ¿Qué profesión tienes? No sé qué profesión tengas. Alguien que quiere estudiar, qué sé yo, una ingeniería. ¿Qué requiere para hacer ingeniería? Pues de un lado, querer ser ingeniero y por supuesto tener cierta aptitud quizás para las matemáticas y el dibujo, por decir algo. Bueno, ¿qué se requiere para poder servir en la palabra? Pues querer servir en la palabra, que me guste la palabra, ¿sí? Que tenga interés en ella. Ahora, que soy un párvulo, bueno, muy bien, Joan. Yo también fui un párvulo hace unos cuantos años, ¿sí? También empecé yo de mayor cosa y comencé un día a tener un hábito, la lectura diaria de la palabra. No entendía nada, pero comencé a tener ese hábito. Todos los días leía un trozo de la palabra, todos los santos días, ¿sí? Y ahí se va uno enamorando, empieza a ver el corazón. Y lo primero ya lo tienes, ya bendito Dios, John Douglas, tu interés. Eso es fundamental. Sí, eso es. Se va dando el camino, ¿sí? Se va dando el camino. ¿Qué vamos aprendiendo? Entonces, estás en una parroquia, entonces en la parroquia, ¿qué orientación te puede dar el párroco para poder ir aprendiendo de una manera sistemática pequeños pasos de la palabra de Dios? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros en nuestra comunidad, aquí una escuela bíblica que llamamos Escuela Bíblica Sin Sandalias. Son personas que están apenas empezando. Le tenemos un texto guía, bueno, que es un texto muy interesante, pequeño, cuesta 25,000 pesos y es un texto guía que le va ayudando a ellos
y con una coordinación de alguien que acompañe el proceso, a ir dando los primeros pasos. Muchas gracias. Pero bien por tu interés, muy bienvenido, John Douglas, bien por tu interés, muchas gracias. Gracias a usted, don Luis Fernando. Sin Feliz don, noche. Luis Fernando, por favor. Don Luis Luis Fernando Fernando. está bien. Ah, Ya soy bueno. viejito, así que no necesitamos más. Bueno, muchas gracias. Con gusto, John Douglas. También otra Jimena, cosa, John Douglas, es que puede también escribir a la Vicaría de Evangelización acá, ¿sí? A esta animación y pedir algún tipo de orientación de acuerdo con tu ubicación donde estés, qué se te puede, dónde puedes conseguir algo, aprender algo, qué sé yo. Bueno, Don Fernando, una pregunta. De pronto una orientación más personalizada, de pronto escuchándolo usted y todo lo que usted nos ha comentado, todo lo que usted sabe, me gustaría de pronto qué posibilidad poder hablar con usted personalmente. con mucho gusto, hagamos a través de la Vicaría de Evangelización, por favor. Bueno, ahí Ah, Dianita le da la orientación pertinente, ¿sí? Y con quién, y si es conmigo, con mucho gusto, y podemos mirar. Bueno, listo. ok, Bueno, muchas gracias. Feliz con noche. gusto, con mucho gusto. bueno, en el chat, Jimena Gaidós hace la siguiente pregunta. Autores que nos ayuden a realizar una hermenéutica e interpretación correcta del mensaje de la palabra. Eso es tan vasto como que le dijera yo a su merced. Ahora sí, a ver, hay muchos autores, pero más que decir de unos autores, por ejemplo, que hay unos libros que son bastante amigables para leer a alguien que está empezando, que son de Miguel Ángel Tabet, y que ayudan. Pero tomar un momento dado uno de esos libros que son ciertos volúmenes, solos, pues quizás no sea lo mejor, aunque hay personas que son autodidactas, por supuesto, hay quienes han aprendido idiomas de manera autodidacta, y por supuesto la Biblia se puede también aprender de manera autodidacta. Pero uno sería Miguel Ángel Tabe, que tiene 4 volúmenes de la parte del Antiguo Testamento. Bueno, hay muchos autores, hay muchos autores. Y si quieren mirar algo en contexto, algo nuestro, permítame decir esto. En el IBPL de Uniminuto, en la Universidad de Montserrat, hay unos cursos libres y otras cosas a las que se puede tener acceso. ¿Sí? Ahora, en las vicarías, en algunas vicarías, hay estas escuelas de animación bíblica de evangelización. Pues yo en el caso nuestro llamamos escuelas bíblicas, escuelas bíblicas. Y vamos dando ahí pequeños pasos y vamos aprendiendo poco a poco. Y hay quienes se animan a tomar un poco más en grande y entonces han hecho diplomados. Y hay otros que se animan un poco más en grande y entonces comienzan a hacer la carrera de ciencias bíblicas. Hay quienes van a hacer unos cuantos temas de teología en la Universidad de Monserrate. Cada cosa. Pero darles nombres, pues sí le podría dar yo bastante nombres, pero créame que no les va a ayudar mayor cosa si no hay un acompañamiento pedagógico adecuado. Bien. Bueno, Katia Agudelo ha levantado la mano para hacer su pregunta. En este momento le doy el acceso para que... Buenas noches, Buenas noches, Katia. señor Luis, para preguntarle o para hacer un comentario. Desde hace aproximadamente 4 a 3 años, yo inicié, podría decirse con más firmeza, este camino, ¿sí? De pronto de ser más fiel, por decirlo así, a la palabra o al camino del Señor. Pero tengo un problema y es que soy muy fluctuante o no tengo como perseverancia y constancia, que son 2 palabras que usted mencionó y siento pues de que me llegaron mucho al alma. O sea, yo quisiera enormemente porque siento la necesidad, siento que yo sin Jesús no soy nada, sí, que no puedo hacer nada si no estoy con Él.
y lo he sentido de esa manera grandemente, pero me falta eso, la perseverancia y la constancia. Eh, yo, eh, yo tiendo pues a buscar de pronto recursos o de pronto ayudas como por ejemplo esta charla o esta capacitación de animación bíblica. También sigo a unos padres en Monticello que queda en Medellín y me han ayudado mucho, pero tengo ese problema, señor Luis, que no soy constante, entonces no sé qué me podría usted decir eh, con relación a eso. O sea, yo quiero seguir el Señor impresionantemente, pero tengo eso, que no soy constante. No soy constante. Entonces, ¿qué consejo me podría dar usted con relación a ello? Una Muchas gracias. sugerencia, consejos es complicado, una sugerencia. Tome el hábito de levantarse siempre a una determinada hora. Y si usted habitualmente levanta, porque si a las 6 de la mañana, tome el hábito de levantarse si quiere 15 minutos o media hora antes, pero siempre levántese directamente a eso, a estar un ratico con Dios. ¿Sí? Bien, porque vaya leyendo. Ore primero, es importante, antes que estudiar, orar. Así sean 3 minutos, 5 minutos, una interacción con Dios. Y que no sea una oración de que hoy voy a hacer la oración de San Francisco, voy a hacer la oración. No, busque sus propias palabras. Tenga seguro, Katia, que Dios está con usted. Ese texto tan hermoso de San Mateo, en el capítulo 6, cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que está en escondido te recompensará. Papá Dios siempre te va a escuchar, siempre. Señor Luis, le digo algo. Yo, con pues los padres carmelitas específicamente de la Casa de Espiritualidad Monticello, ellos realizan una meditación, ¿sí? Ellos están como, no me acuerdo ahora cómo es que se llama la palabra, entregados, por decirlo así, a esta María Teresa, ¿sí? A la Santa María Teresa, Santa Teresa. Entonces yo, sí señor, entonces yo realizaba unas meditaciones y yo me sentía tan conectado con el Señor que yo cerraba los ojos y yo sentía que lo veía a Él. O sea, me hacía como ellos hacen una meditación basada en Jesús vivo, ¿sí? Resucitado. Entonces, yo realizaba esa meditación y me sentía como tan llena de paz, ¿sí? Pero entonces he dejado de hacerla. Y usted me dice que que de pronto me levante temprano y orara. Listo, yo hacía eso, pero últimamente tengo como, por decirlo así, en el tiempo que comenzó la cuaresma, señor Luis, le digo que he flaqueado impresionantemente y eso me duele en el corazón porque siento que estoy fallando, sí, que no estoy pronto siguiendo lo que yo quiero, sino que estoy flaqueando y estoy fallando en eso. Entonces eso me duele enormemente porque me siento mal, sí, me siento mal. Muy bien, mira, realmente decía hace un rato que no nos sintiéramos cada uno realizado por sus propias fuerzas. Es la acción de Dios en nosotros. Y la única sugerencia que te puedo hacer es que tengas ese hábito y que siempre estés pidiendo a Dios, Señor, dame constancia, ayúdame, Señor. Quiero encontrarme contigo, Señor. Tú me amas, amado Dios, yo quiero amarte, ayúdame a encontrarme contigo. Es a partir de la oración y la acción de Dios en tu corazón que te va a poder ayudar a ser constante y perseverante. No tus fuerzas. Sí, pues toma la decisión y el hábito y llega a orar. Y en esa oración Él te va dando la fuerza necesaria. Bueno, Muchísimas y gracias, trata de muchísimas gracias. retomar el camino, lo que habías hecho bien, retomarlo y Dios te da la fuerza. Bueno, Muchísimas gracias, que pase buena noche. igualmente, Katia, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, eh, en el chat Diego nos escribe lo siguiente. La forma como se puede evangelizar en una parroquia que ya tiene sus grupos determinados, catequistas, apostolado de familia, lectores, Emaús, entonces no se ve claramente cómo podemos entrar a evangelizar. ¿Podría darnos un ejemplo? En primer lugar, la iglesia requiere estar siempre evangelizándose a sí misma. Desde el Papa Pablo VI, una iglesia evangelizada y evangelizadora. Cada celebración de la Eucaristía, cada sacerdote que predica en la Eucaristía, se está evangelizando a un lado él mismo. Y en la homilía está evangelizando a su comunidad. Entonces,
¿Qué es lo que estamos aquí haciendo? Somos animadores de la evangelización, ¿sí? Y allí hay que ir en que los mismos grupos que están, de un lado, su accionar como grupos, como pequeñas comunidades, pequeños equipos, sea iluminado por la palabra, que la palabra esté asistiendo cada una de las actividades o cada uno de los ejercicios pastorales que tenga el grupo, para que la palabra sea ese ámbito en el cual se esté moviendo. Y en la medida que ustedes en sus grupos comparten la palabra, está Dios haciendo su tarea, evangelizándonos. Siempre será, es decir, no creamos que la evangelización es para los ignorantes, para los que no saben nada, no, es para todos, empezando por nosotros mismos. El ser del animador, el ser es ser evangelizado y todos los días tiene que ser evangelizado. Y el saber tiene que ir cada día tratando de entender y aprender algo más para saber hacer. Entonces, mire, recuerdo una vez en alguna parte que decían que no podía haber proclamadores de la palabra o ministros de la comunión porque no habían sido evangelizados. Y llamaban a evangelizar los que habían tenido una experiencia o de algunos de los grupos que hay de espiritualidad que tienen el querigma y todo esto demás. Entonces se sentían que ellos eran los evangelizados o evangelizadas. Todos estamos en un constante proceso de evangelización, porque la palabra es novedad. Y hay que dejarla que sea novedad en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo fundamental acá y qué es lo que propende la animación bíblica? Que la palabra ilumine todo el quehacer de nuestro servicio en cada una de las facetas que hagamos en la iglesia. Iluminar nuestro quehacer. Bueno, Claudio Rodríguez escribe lo siguiente. Buenas noches, apreciado diácono. Una pregunta. ¿Es posible que en las parroquias haya disposición de los sacerdotes para adelantar la animación bíblica? Imposible yo responderlo, pero se espera eso, se propicia. Y ayudémosle. Mire, de un lado también cuando veamos de pronto, el sacerdote puede estar muy atafagado con muchas cosas. Oremos por nuestros párrocos. Oremos por ello y busquemos la forma de no plantear el problema, sino ofrecer soluciones. Oiga, padre, mire, hemos escuchado esto y esto y esto, y entonces le proponemos esto, padre, que nos ayude y nos autorice a hacerlo, por ejemplo. ¿Sí? Hay que animarlos muchas veces a ellos. Ellos muchas veces están ofuscados, tienen muchas veces una carga bastante pesada y no les da el tiempo para todo lo que habría que hacer de la cura de almas, por lo llaman curas, el cuidado de la comunidad parroquial. Y hay ocasiones que lamentablemente incluso hasta la parte puramente administrativa les demanda tiempo. Entonces ayudémosles, ¿sí? Y oremos por ellos para que el Espíritu vaya haciendo su obra. Y entonces sean ellos esos animadores que desde el obispo estamos todos llamados a hacer. Nancy Liliana Hurtado escribe lo siguiente. Buenas noches, ¿cómo se llama el libro? No sé si se refiere al libro que Luis Fernando... Se refiere a este que está aquí, en las orientaciones. Se refiere a este que le digo yo que seguimos aquí en unas escuelas bíblicas, es este. La palabra nos congrega, ¿sí? Aunque aquí ya se supone que han dado algunos pasos, realmente sencillo, agradable, pero sí es bueno hacerlo en compañía de alguien que esté haciendo la orientación. Rinde más, es decir, mire, uno puede ser autodidacta en lo que quiera, pero va a demorar su tiempo. Si tiene una compañía, va a ser más eficaz. Además, hay algo. En un momento dado, siendo autodidacta, me voy enfrascando en mi propia manera de pensar y de comprender. Resulta que esto es bastante amplio. Y hay muchas cosas que escuchar porque nadie tiene la última palabra. Y la palabra de Dios es tan inagotable que no hay ningún texto bíblico que se pueda decir, esto dice el texto y no es más que eso, ahí se acabó ya, cerremos aquí se quedó. No, de aquí a mañana alguien puede decir, porque yo encontré esto de novedad en tal versículo. Entonces es inagotable. Bueno, y es importante tener entonces una compañía, una guía
para esa formación. Jesús Fonseca hace la siguiente pregunta. ¿Cómo ejercer la animación bíblica de la evangelización desde y para la juventud? Para la juventud, Juventud, sí. bueno, miren, queridas hermanas y hermanos, ese es debe ser quizás uno de nuestros principales objetivos. La juventud que en verdad son los que tomarían la bandera nuestras. De un lado, hay que animar, y eso va a un trabajo importante de los párrocos, cómo motivar a los jóvenes a que se acerquen a esta experiencia. Con los jóvenes hay unos que están estudiando o están trabajando, son matrimonios jóvenes y demás, demandan mucho tiempo su vida. Generalmente nos vamos dando a estos menesteres las personas ya mayores que por otra circunstancia disponemos de cierto tiempo. A ellos no, pero evidentemente hay que dedicarles tiempo. Y la única forma que yo veo es que se puedan cautivar con un lenguaje adecuado para ellos desde la parroquia y conformando esos grupos de jóvenes que ojalá se vayan asociando a nivel arciprestal, en otras ciudades a nivel de, qué sé yo, de parroquias, cómo lo vayan haciendo, y buscando unos líderes, y permítanme hablar de eso así, de esta forma, ¿sí? De líderes. Hablemos de servidores, que realmente el término de servidores. Buscamos servidores, servidoras, laicos o religiosos que sean, que estén en su contexto de jóvenes. Yo les comparto una cosa, con mi esposa, ya llevamos unos buenos años de vida matrimonial, pues no fue aquí en el contexto. Y servimos en una comunidad parroquial en un momento dado, en las catequesis prematrimoniales, en los cursos prematrimoniales, y damos nuestra experiencia allí como padres de familia. En aquella época llevábamos alrededor de unos 35, 38 años de matrimonio, y comentamos a las parejas jóvenes que pues eran jóvenes, pero no tan distantes de nosotros, porque a fin de cuentas estamos por los 50 y algo, y estos jóvenes de hoy son de 30 y pico de años que se están casando. Pero finalmente, con mi esposa veíamos, bueno, ya hoy a esta edad que somos abuelos, seguir hablándole a los nietos y a los hijos de cómo ser tal cosa, ya no es tan fácil. Hay que buscar jóvenes que le hablen a jóvenes, o que se entiendan el lenguaje de los jóvenes. ¿Sí? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Conocer mucho la palabra, a nosotros mayores. Conocer la palabra, interpretar la palabra y poder comunicar una palabra que sea todavía más diáfana para ellos. Hoy el común lenguaje en el nivel de los colegios y universidades es bastante desafortunado cuando se refieren a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Esos son cuentos. Evidentemente hoy entendemos que no podemos leer la Biblia como un libro de ciencia ni de historia, ¿sí? Pero también hay que saber interpretar. Y en un momento dado a un hijo, a un nieto, ay, abuelita, tuvo papá, mamá, con eso, esos son cuentos. Venga para acá un momentico, mijo. Mira, lo que aquí escribieron realmente quería decir tal y tal cosa. Y nos enseña tal y tal cosa. Ah, sí, por ahí quizás, por ahí quizás. Realmente, en muchas cosas, al no ser nosotros propositivos en el lenguaje, hemos creado distancia con ellos. Y ellos no quieren escuchar nada de lo nuestro. Entonces, de un lado, cómo hablar con ellos en términos realmente de lo que es interpretar la palabra, que incluso nos puede sacudir a nosotros, personas mayores, se escandaliza, pero ¿cómo hace usted que eso dice la palabra? Pues eso es lo que quería decir. Entonces, ¿cómo hablarles en un término que se enamoren ellos de la palabra, que cautive, que vean con interés esto? ¿Sí? Cómo nosotros comportarnos quizá de una manera muy natural en la vida. Permítanme la expresión, y no quiero molestar de pronto a nadie, sin misticismos, con mucha naturalidad. Cómo hablar de Dios y con Dios de una manera muy natural, sin irrespetos, pero muy natural. Cómo comentar con alguien de una manera muy natural.
no hablar tanto de pecado. El pecado crea una barrera. No podemos negar que hay pecado, pero no pongamos como antesala el pecado. Hay cosas que han cambiado hoy que nos cuestan mucho. Sus hijos, nuestros hijos de hoy, tienen una concepción distinta del mundo. Habla de un cambio de época. Entonces hoy las relaciones prematrimoniales o la unión de pareja van a vivir. Yo conozco varias personas, varios jóvenes, hijos de muy buenos cunas católicas. Y los chicos hoy han podido vivir. Y si el papá, usted se va en pecado, usted está haciendo no sé qué, pero ahí sí lo saca corriendo. ¿Cómo ir dialogando, cómo ir entendiendo, cómo ir dejando de pronto por ahí la semillita y orar, hablémosle mucho a Dios de ellos? No les hablemos tanto a ellos de Dios, como hablar mucho a Dios de ellos. Que se vaya haciendo su obra. Esa es una tarea bien difícil, bien complicada, pero que tenemos que abordar todos, todos. Hoy uno va a un templo parroquial y uno encuentra que el altísimo porcentaje de las personas que participan de la Eucaristía son personas mayores de edad. Y nos vamos a partir más temprano que tarde, vamos a partir todo de acá. ¿Y quién va a quedar allí? ¿Quién va a quedar allí? Tenemos que sí, aprender un poco de Europa y de Canadá, que hoy los templos están vacíos, porque quizás no se pellizcaban a tiempo de hablar a los jóvenes de una manera más concisa, clara y actual y lo que es realmente la Sagrada Escritura. No tomarla de manera fundamentalista. Nos hace daño leer los textos. Aquí dice la palabra tal cosa. Eso hace daño. Hay que dejar que el Espíritu fluya, que podamos entenderla. Bueno. Bueno, siendo respetuosos con el tiempo de todos y el de Luis Fernando, ya llegamos al límite. No sé si Luis Fernando tiene tiempo para responder más preguntas o Pues ya si te pueden. quiere, como les quité unos 10 o 15 minuticos, si quieres un par de preguntas más, si les parece. Si hay por ahí algo así que sea importante. Claudio Rodríguez pregunta, ¿cómo iniciar la animación bíblica de la evangelización en una parroquia? A partir de pequeños ejercicios puede ser de la lectura orante de la palabra, de compartir en esos grupos que ya están constituidos, ¿sí? Pero tiene que ser de una manera un poco diferente. Habitualmente podemos decir, vamos a iniciar esto con la lección divina y entonces el evangelio del próximo domingo es Juan 12 del 20 al 33. Entonces se acercaron unos griegos y dijeron a Felipe y aquí y allá y continúan el texto y finalmente, y yo cuando se ha levantado la tierra que todos a mí decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Y no acaban de decir, a mí me dice. No, hay que ir ¿cómo es que se dice? Reaprendiendo. Hay que desaprender ciertas cosas que veníamos haciendo para reaprender a hacer de otra manera. ¿Sí? Y en esto nos va a tomar tiempo. Miren, de un lado, si no pueden hacer cursos bíblicos, por lo menos es importante que hagan, por favor, la manera de conseguirse unas buenas versiones de la Biblia católica, de versión católica, que tengan notas de pie de página, porque ayuda un poquitico a contextualizar los textos y qué significa y qué se propone allí, para que con base en eso puedan entonces tratar de entender qué dice la Escritura en su texto y qué dice hoy. Y otra recomendación para eso, tomen distintas versiones de la Biblia, ojalá. Entonces, si uno puede tener la Biblia de nuestro pueblo, otro la Biblia de América, otro la Biblia de Jerusalén, otro la Biblia de la Iglesia en América, que es la Biblia que es del CELAM para nosotros,
Entonces, hay distintas notas de pie de página, distintos comentarios que ayudan a entender y hagan el ejercicio pausado. Como les decía hace un rato, quizás sembrando en la persona, preparemos tal texto para tal día y que se interese por profundizar un poco más. Quizás llamar a alguien que sepa algo al respecto y quizás empezar a hacer ahorita algunos cursos. Ahorita, en razón de la pandemia, hay la virtud de las plataformas digitales de hacer todo esto ahora por virtual. Entonces, de pronto hay escuelas bíblicas, de pronto hay cursos bíblicos por estos medios. Busquemos y dediquemos unas horitas de una hora, qué sé yo, para ir aprendiendo poco a poco de todo ello. Hay que ir haciendo el proceso. Y una buena forma es reaprendiendo la lectura orante de la palabra en los pequeños grupos. Es lo que yo puedo sugerir. Hernán y Gloria levantan la mano, entonces voy a darles el acceso para que activen el audio y de forma breve puedan hacernos su consulta. Buenas noches. Muchas gracias con anticipado por esta formación tan que llega al corazón. Es muy fácil recibir mucha información, pero cuando uno siente que las personas lo están diciendo y que sale del alma, es otra la cosa. Yo vivo en Medellín y quiero comentarle a las personas que tienen tantas dudas en su formación que en nuestras parroquias, yo creo que esto debe estar a nivel nacional, está el cine, está el ser, está el camino neocatecumenal, y están esas pequeñas comunidades. Recuerden que la palabra del Señor, cuando uno la toma para uno mismo, la lee uno a su albedrío, no tiene idea de cómo es, pero cuando se está en grupo y dirigido, es mucho más fácil. Yo creo que uno de los inconvenientes más grandes que tenemos cada uno de nosotros es la pereza, pero la pereza, cuando se le pide al Espíritu Santo que nos ayude, salvamos todo. De todas maneras, queda muy claro y de nuevo, muchas gracias y esto llega al alma. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Pues hay preguntas que quedaron en el chat, pero por cuestiones de tiempo no se pueden enviar este momento al aire. Muchas gracias, Luis Fernando, Mucho gusto. por tu Mucho gusto y compañía y gracias por a tu... Dios que me permitió tener esta experiencia con todos ustedes. Exactamente, damos gracias a Dios por este espacio de formación. Y en este momento estamos viendo en pantalla un curso que se va a dar en Unimonserrate. Entonces ahí se ve toda la información para quienes estén interesados puedan inscribirse y aprovechar esta formación. El docente es el padre Gerson Rincón, nuestro coordinador de animación bíblica. Entonces, pues quedan todos invitados para que puedan, si tienen la posibilidad de tomar este curso. No sé, Luis Fernando, si quieres hacer el cierre. Y pues de nuevo, gracias a todos por participar y gracias, Luis Fernando. A ti muchas gracias, Gemma, por la coordinación, por el servicio de estar aquí para todos nosotros. A todos muchísimas gracias y pidamos a la Virgen María que alcance el Señor la bendición para nosotros. Digamos juntos de allá del corazón de la casa. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta una próxima. Feliz noche, bendiciones para todos y muchas gracias. Amén y feliz noche. Feliz noche.